porque hemos visto familias, han tronado tanques dentro de los automóviles. Lo hemos visto por arriba de las bicicletas, de hecho. Sí. O sea, tenemos una mala práctica. Los tiempos de Dios, el fracaso es una palabra que difícilmente está en mi cerebro. La resiliencia es una palabra que he abrazado durante mucho tiempo, porque la profesionalización de ellos es mi pago, es mi paga como profesional en este tema, que la profesionalización y capacidad de personal de riesgólogos y riesgólogos es muy importante hoy en día, que ya tenemos un Otis categoría 5 que jamás había impactado nuestro país, o una depresión tropical ahora que impactó nuestro Veracruz, o una depresión tropical 19 en el 2018 que nos llovió muchísimos milímetros y que nos impactó a Culiacán. Los accidentes de gas LP son por malas prácticas. Yeah. Si tienes la posibilidad, yo creo que un tanque estacionario siempre pues es más seguro. Una ocasión yo les decía a unos empresarios, capaciten a su personal, inviértanle. Y dice uno, oye Roy, pero si le invierto y se me va. Entonces yo le dije, pues haz una reflexión, le dije, capacítale e inviértele. Y quizás se vaya. O no le inviertas nada y que se quede. ¿Qué es mejor, le digo? ¿Qué show? Bienvenidos a ¿Qué show? El podcast. El día de hoy tengo frente a mí a un hombre que literalmente ha pasado por el fuego y como siempre ha salido mucho más firme. Un hombre que ha cargado cuerpos, que ha salvado vidas, que ha coordinado ciudades enteras en momentos en donde la diferencia entre el caos y la sobrevivencia son segundos. Hoy nos acompaña el doctor Aurelio Roy Navarrete Cuevas, que es doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un profesional con más de 26 años sirviendo a Sinaloa y a México, partiendo como siempre desde la familia. Primero como bombero, luego como comandante, director municipal, director estatal, coordinador técnico, investigador de incendios, líder de instituciones que hoy sostienen la seguridad y la resiliencia de miles de familias. Él ha sido presidente de Bomberos Preventivos de Sinaloa, miembro del Patronato de Cruz Roja y coordinador del Consejo Técnico y Científico de Protección Civil. Pero si esto no fuera suficiente, en el 2023 fue reconocido por el Premio Internacional Andrew Masray al impulso de la resiliencia, uno de los máximos honores en su campo. Este episodio no es nada más una conversación, es una masterclass sobre liderazgo, servicio, crisis, disciplina y humanidad. Hermano, muchas gracias por estar aquí. Doctor, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Genial. Cuéntame, todos los héroes tienen un origen. ¿Qué pasó en tu vida a los 25 años donde dijiste, yo voy a ser bombero? Pues mira, venía de una vida de comercio, una vida de instructor de escoltas y bandas de guerra, y fui convocado a un patronato de bomberos para participar y formar una escolta y banda de guerra del Cuerpo de Bomberos de Navolato. Ahí empezó todo. Todo y a los 27 años pues ya traía la responsabilidad de una comandancia de bomberos a la corta edad de los 27 años. Y bueno, ahí empieza todo este caminar o este hermoso caminar de, pues ahora sí que de la protección, salvaguarda y hoy a la reducción de riesgos, al tema de la investigación. Súper bien. Oye, mucha gente, la mayoría de la gente huye del peligro, pero tú parece que vas corriendo directo hacia él. ¿Cuál fue el primer choque real que tuviste con el peligro y qué aprendiste sobre ti mismo de eso? Bueno, he tenido muchos retos en cuanto al servicio, llámese sustancias químicas peligrosas, huracanes, sismos también que me han tocado asistir, pero lo que más me ha marcado fue un incendio donde truena un cilindro de gas, hace una explosión y pues ahora sí que literal me avienta como 2 o 3 metros ahí, donde sentí que ya no iba a existir. Pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios, pues aquí seguimos después de miles de servicios que hemos prestado aquí en el estado. ¿Sí se siente que se va a morir uno? Sí, por supuesto, Sí. pero la adrenalina te levanta y sigues la marcha. Y el tema de la resiliencia es muy importante, no solamente como profesional también, sino como persona, que es muy importante también entender esa palabra tan bonita que es la resiliencia. No solamente está en nuestra ley, sino en la vida misma. Claro. Dicen que el fuego siempre lo cambia a uno. ¿Qué fue lo que cambió en ti de manera irreversible? Bueno, una que antes era joven,
todavía lo somos. Ajá. Sin embargo, entendí que a través del tiempo no era mejor el que mejor atacaba, sino que el que mejor previene, ¿no? En este caso, no se puede prevenir lo que no se investiga. Marcó un destino a mí en el sentido de que la reducción de riesgos era la mejor forma, la prevención y sobre todo la previsión, porque la previsión dice la ley que es tomar conciencia que las cosas pueden suceder. Y bueno, emprendimos el camino primero de la investigación de incendio, que nos hicimos profesionales en el tema, pero para saber qué es lo que estaba sucediendo para hacer temas de prevención. Entonces, del fuego nos fuimos al auxilio y del auxilio a la investigación. Súper bien. No todos servimos para salvar vidas, ¿no? Tú haces un enfoque bien diferente. ¿En qué momento tú dijiste, esto es lo mío? Híjole, yo creo que desde que entendiste que salvaste una vida, que te dieron las gracias, desde que llegó una familia y a un bombero, es una persona quemada de su casa, de su cara, perdón, decirme gracias. Usted llegó, nos salvó, porque la primera pregunta que en cuanto llegó una unidad, un Datsun, me acuerdo, amarillo, me dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Y yo lo veo, no, le digo, soy fulano de tal en el accidente, usted, yo sí me acuerdo de su cara, me dijo. Claro. Y vine a darle las gracias, pero mi sorpresa es que usted era el comandante de aquí, me dice. No. Ah, muchas gracias. Y me dice todavía, hágame un favor, me dice, tenga este dinero, me dice. Ey, no, Sí, espéreme sí. tantito, no podemos recibir dinero para que se coma una carne asada, me dice. Aquí con sus amigos, dice. Hágame ese favor a mí, dice. Hágame sentir bien. Híjole, ahí es donde te parte el corazón, pero también el entendimiento de lo que vienes haciendo a través del tiempo, con el tiempo de las familias y lo que generas, ¿no? Claro. Porque tú lo haces con amor a lo prójimo, como dice la Biblia, pero nunca con la finalidad, nunca recibes un gracia, ¿no? Entonces siempre reflexionas en cada uno de mis compañeros, cada una de mis compañeras también, que el servir, el gestionar, el auxilio, la recuperación, yo creo que es uno de los mejores caminos que ha marcado no solamente a mi vida, porque también la familia lo vive contigo, ¿no? Claro. Cada servicio, ellos también lo sienten, cada llamada por radio, pues sabes que es una emergencia que tienes que ir a atender y bueno, no sabes si vas a regresar, ¿no? Pero Así es. ese pues es el camino que elegí y lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Genial. Pero a pesar de todo, siempre hay momentos que a uno lo quiebran, ¿no? Sí. ¿Algún momento hubo que te hiciera dudar en seguir adelante? Sí, en un accidente, iba a carretera en Nabolato Altata, hubo un accidente de 2 automóviles, uno de ellos se incendió y cuando estamos sacando a las personas, auxiliándolas, estaba manejando las quijadas de la vida Ajá. y cuando abrí una parte doblada del mismo automóvil, me di cuenta que venía un niño. Y fue ahí donde le dije yo a mi compañero, auxíliame, ven para acá, ayúdame, súpleme, le dije. Ya no Y yo podía. creo, ya no podía. Me quebrantó ver un niño, cuando mucho 3 años, estaba pegado porque el carro se quemó. Y dije yo creo que hasta aquí. Pero no, yo creo que al día siguiente volví al tema de la resiliencia, volví a salir adelante y empecé a seguirme preparando. Y es ahí donde dices tú, bueno, ¿dónde está la parte preventiva, no? Claro. Y ahí es donde le hemos apostado más y de ahí saqué un dicho desde el 2008, 2009, que la prevención es la madre de la seguridad. La prevención es la madre de la seguridad. Así Hashtag es. Roy Navarrete. Genial. Ese está Sí, como sí. para ponerlo en una playera, ¿no? Sí, Una claro. playera amarillo fosforescente con las señalizaciones reflejantes ahí. Sí, hoy Súper. traemos otro dicho que cuando la previsión se siembra, la prevención se materializa. Es decir, cuando hacemos conciencia, la prevención se va a materializar. Genial. Cuando vamos a dar el paso a decir y tomar decisiones, sí, voy a cuidar a mi familia. Excelente. Oye, ¿cómo pasamos del casco al escritorio siguiendo la misma misión? O sea, de ser bombero a dirigir instituciones, a cuidar un estado. ¿Cómo es esa transición? Cuéntanos. Cuando entendimos que no era mejor el que mejor atacaba, sino el que mejor iba a prevenir. Pero entendí que la prevención sin investigación no se podía también hacer planeación estratégica. Entonces, nuestro sistema termina en los hogares, en las comunidades, en las unidades económicas con una finalidad: cuidar personas y cuidar la planta productiva, pero también reducir la propia vulnerabilidad de las personas, la planta productiva, ante amenazas, ante peligros que puede llamarse desde un huracán, un sismo, un incendio, una sustancia química peligrosa, el medio ambiente.
Y todo ello se basa en la planeación estratégica. Dice la ley que yo tengo que identificar, analizar y evaluar, ¿qué? Fenómenos naturales y antropogénicos. Y después me dice, haz control y reducción de riesgos. Cuando yo hago control y reducción de riesgos, cuando entiendo la palabra control, que es la parte administrativa, entiendo que el acompañamiento lo tengo que hacer con personas, con la parte científica. Entonces tengo que convocar sismólogos, hidrólogos, químicos, ambientalistas, geomáticos, riesgólogos, para hacer planeación estratégica y juntos, ciencia y sociedad y gobierno, ir a reducir los riesgos que emergen dentro de las comunidades, dentro de los hogares, pero también dentro de las empresas. Entendimos que la reducción de riesgos es el mejor camino hacia la resiliencia. La resiliencia, dice la ley, que es la capacidad, subrayo capacidad, de resistir, adaptarse y sobreponerse ante cualquier circunstancia a la presencia de cualquier fenómeno natural y antropogénico. Genial. Cuando dice la ley antropogénico, hablamos todo lo que derivado del ser humano, es decir, el constructivismo social. Hemos escuchado mucho los desastres naturales, pero los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Claro. Entonces, eso lo tenemos que medir. Tenemos que medir la exposición, el ente expuesto que somos nosotros, hogares, casas, y la vulnerabilidad. Solamente así vas a conocer el riesgo, porque no existe riesgo cero. El riesgo es una ponderación de la exposición y la vulnerabilidad para saber qué nivel de riesgo tenemos, si es chico, mediano, grande, muy grande. De otra manera, si no conocemos el riesgo, pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y luego, si no lo mides, tampoco vas a saber cómo mejorarlo, ¿no? O cómo se hace. Y ahí entra la riesgometría. Entra la riesgometría para saber hombre, mujer, niño, niña, persona con discapacidad, dónde estás ubicado, a qué distancia estás ubicado. Y bueno, lo tienes que analizar de esa manera. Y la ciudad la tienes que ver por su extensión, por su uso de suelo, la altura y lo que generamos. Y sobre todo el tema del medio ambiente, ¿no? Cuando tienes una medición, vas a tener una ponderación para hacer planeación estratégica y ahora sí, implementar instrumentos de reducción de riesgos. Genial. Un líder siempre se forma en crisis, ¿no? Uh-huh. Cuéntame, ¿cuál ha sido la crisis más grande que te ha tocado manejar? La crisis más grande es el fortalecimiento institucional. Si la ley te dice lo que te corresponde, entonces tú tienes que hacer fortaleces y debilidades al interior de las instituciones. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a Protección Civil del Estado, había 27 personas y ni una se dedicaba. Bueno, había 2 con mucha experiencia, todos los demás no tenían el perfil que cita el artículo 46 y 47 de la Ley General. Personas profesionales, de carrera, riesgólogos y todo ello. Entonces lo que hicimos es profesionalizar primero al interior para poder solventar lo que nos demandaba la ley. Y ahorita ya tenemos riesgólogos, tenemos en posgrados, tenemos en maestrías, tenemos geomáticos, hidrólogos, sismólogos. Es decir, todas las ciencias para llevarnos al campo y poder realmente reducir riesgos. Entonces, el reto fue primero al interior para poder irme a un programa no solamente con un estándar de nuestra ley. Hay estándares internacionales que México confirmó, que tenemos 3 instrumentos muy, muy importantes, que es el marco del Sendai, son los acuerdos de París también, y son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también están implementados en nuestro programa estatal. Y la verdad vamos muy bien, ya lo culminamos, vamos arriba del 100%, genial, afortunadamente, pero no lo hice yo. Yo traigo la idea, pero mi personal, esos sueños lo han hecho realidad. De veras que fue un reto grande, ¿eh? Muy, muy grande, la verdad que sí, pero ahorita operamos 115 elementos y estamos por fortalecer más aquí el Estado. Oye, y en tu trabajo a veces, aunque nunca existe el riesgo cero, pues no hay margen de error, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más crítico donde una decisión tuya llevó a evitar que muchas vidas se fueran? Hemos tenido muchas experiencias, yo creo que en nuestro estado y fuera del estado, porque hemos apoyado a otros estados. Yo creo que la planta de gas LP, aquí en Culiacán, ajá, una empresa donde evacuamos 5 colonias. Era un domingo, 4:33 de la mañana, y tenías que mover un sistema, sí, para saber que el plan de contingencia que habíamos nosotros desarrollado se tenía que implementar un domingo a las 4:33 de la mañana. Afortunadamente no hubo víctimas, evacuamos, la llevamos a refugios temporales
e implementamos todo el protocolo de seguridad, los protocolos de auxilio, donde los bomberos hicieron un trabajo extraordinario, los gestores de río, que en este caso Protección Civil, la evacuación, seguridad pública haciendo también lo propio, Vialey Transporte, llevando a la gente al refugio temporal, sistema DIF estatal y municipal atendiendo al refugio temporal. Y bueno, fue todo un reto, Sabíamos que el gas LP, por darles un ejemplo, 1 litro de gas LP en la atmósfera se convierte en más de 271 veces su expansión y en explosión más de 5,000. Quiere decir que el gas LP que tú tienes en tu casa, la que tenemos en la empresa o estas plantas de gas LP, es un tema muy importante de vigilancia que lo vigila los 3 órdenes de gobierno por lo que representa. Hay mucha normativa, pero yo creo que el reto más grande que nos hemos enfrentado, por lo menos en lo personal, fue el incendio de esa gasera que fue aquí en el centro, prácticamente aquí de Culiacán, y es uno de los fenómenos en cuestión a la parte química. La otra fue el huracán Manuel, que yo estaba como comandante de bomberos de Navolato y dirigía también Protección Civil al mismo tiempo. Habían dicho que el huracán Manuel, que se unió con Ingrid en el 2013 acá al sur de nuestro país, se separan y se viene el huracán Manuel sobre costa, pero 3 veces dijeron que ya se había desintegrado. Se postró frente a las costas de Lota. Yo no confío en fenómenos naturales y reuní al Consejo Municipal de Protección Civil en aquel entonces y bueno, yo decidí evacuar una colonia, se llama Punta Yameto, y mandé 8 unidades para allá y todos me decían, porque traía un radio y por C4 se escuchó, allá anda un loquito en Navolato, dice, evacuando un Punta Yameto cuando el huracán Manuel ya había desaparecido. Sí. Y oh sorpresa, otra vez tomó fuerza, entró por Navolato, tuve casi 2,700 damnificados. A Culiacán, causa del huracán Manuel, un 19 de septiembre de 2013, le llovió arriba de 400 milímetros. Todo el agua se fue aguas abajo, que en Navolato, y finalmente tuve 7,178 damnificados. Yo creo que es uno de los retos de los fenómenos naturales y químicos que me he enfrentado. Ya. ¿Y cómo le fue al pueblo de Punta Yameto? Bien, afortunadamente le fue muy bien. No tuvimos fallecidos en el 2013. Y bueno, es una de las experiencias más bonitas que he tenido también de parte preventiva, los retos del sistema. Sí. Y bueno, hasta loquito te llamaron, ¿no? Pero finalmente el loco tuvo razón. Pero el loco que salva vidas, ¿no? Sí, es que la prevención es la madre de la seguridad, a eso nos dedicamos. Fíjate que a la prevención históricamente le han llamado exageración. Exageración. Sí. Órale, no sabía eso, qué buen Pues dato, bueno, aquí está esa reflexión. Oye, y no todos están hechos para tener una responsabilidad tan grande, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿El humo que respiras como bombero o dirigir la institución? Yo creo que traen componentes muy, muy distintos, ¿no? El reto, la adrenalina a la emergencia te mueve, porque sí te mueve, la verdad, la adrenalina es fuerte, pero meterle cerebro para la estructura, porque al final del día eres un administrador público. Okay. No solamente es el riesgólogo, sino el conocedor de la política pública y que se debe posicionar como un elemento principal y fundamental, o como nosotros le llamamos, es un tema muy transversal en la política pública. Su funcionamiento y el entendimiento es a veces complejo. Dice el marco de Sendai, mete 7 metas globales, es un instrumento internacional para la reducción de riesgos. Es un instrumento que culmina el 2030. Cuando recién lo hicieron, dijeron, ese es un instrumento impresionante, poderoso para la reducción de riesgos. Pero para que funcione, ocupamos 4 prioridades. ¿Cuál crees que es la primera? La comprensión del riesgo de desastre. Entonces, es importante que la misión que tenemos ahorita es comprender el riesgo de desastre, entender que los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y que el constructivismo social emerge en un problema dinámico, porque la vulnerabilidad es dinámica, es cambiante, y que nuestra resiliencia tiene que ser cíclica. Y tiene que ser cíclica simple y sencillamente porque la vulnerabilidad es muy dinámica, cambia con el tiempo. Los retos son constantes, no te puedes dormir un día, porque te puede llevar la sorpresa, y por eso la prevención tiene que estar adelante.
Es como la meteorología. La meteorología históricamente es inexacta. Ujú. Y a veces hay mucho meteorólogo, pero no le gusta dar pronóstico por el tema de la crítica. Sí, sí. Nosotros, en nuestro meteorólogo, que es el primero que tiene en el estado de Sinaloa por primera vez, nos los trajimos de Puebla. Ok. Es un investigador, no solamente es investigador, da pronóstico, investiga, también es docente. Y bueno, tú tienes que ver todos los componentes para que el reto del funcionamiento institucional interior funcione ante los retos que te vas a enfrentar. Ok. Oye, y a ver, hay un mito muy común que la gente dice, protección civil es igual a huracanes. Cuéntanos, ¿qué mito de protección civil te gustaría romper? El que no pasa nada. Sí, ese es un problema, porque los riesgos se viven subyacentes. Es decir, no pensamos en el riesgo hasta que pasan. Yo creo que romper, por eso dije yo, antes trabajaba mucho con la prevención, hoy trabajo sobre la previsión. Previsión. Hace no mucho tiempo platicaba con una familia, le decía, oye, ¿tienes extintor en tu casa? Y ella me dice, no, no tengo. ¿Sabía usted, le dije, que el 89% de los incendios es provocado en casa y los más afectados son las niñas y los niños y los adultos mayores? Al tercer día me dijo que le había comprado un extintor y yo no le dije yo, sino que sembré la previsión Claro. y decirle las cosas están sucediendo. Pero no solamente es tener un extintor, es saber utilizarlo. Claro. No es como el tema de primeros auxilios, debe ser un valor universal en todas las familias, en todas las personas, para la autoprotección y el autocuidado. Te doy un ejemplo. Para mí las personas más importantes ahorita son ustedes, porque si a mí me está dando un infarto ahorita, Sí. seguramente me van a dar la atención. Ajá. Entonces es importante entender que la autoprotección y el autocuidado debe ser un valor transversal en el ser humano, hombre, mujer, niño y niño, y que vengamos nosotros construyendo sobre todo el conocimiento para la autoprotección y el autocuidado. Hay países como Japón que a los niños de 3, 4 años los meten en simuladores sísmicos. Entonces la parte preventiva debe ser una realidad en nuestro país. Entonces estamos en busca de ello y es de lo que vamos a hablar en próximos días, que ya estamos por sacar un libro muy importante para salvar vidas, para abrir conciencias, y que estoy seguro que va a ser un libro interesante para la familia de nuestro país y fuera de nuestro país también. Genial. Oye, la política y la protección civil no siempre se llevan bien. ¿Cómo haces para mantener toda la integridad que tienes, liderar con esa integridad y con todos esos intereses políticos que hay alrededor? Pues mira, la protección civil es un tema de política pública. Ajá. Y es bien importante mencionarlo porque el artículo 73, fracción J de nuestra Constitución, dice que la Cámara Baja son los responsables de legislar en materia de protección civil. Cuando está el entendimiento de los fenómenos naturales y antropogénicos que están muy disruptivos en nuestro país y el mundo, yo he dicho mucho y he reflexionado de que no somos una isla, las Américas. Todo está concatenado. Las placas tectónicas están concatenadas. Sí, sí. Hemos tenido migración de fenómenos naturales del Golfo al Pacífico mexicano. Entender que los retos son más complejos hoy. Hoy en día llueve más en menor tiempo. Si no, pregúntale al 2018, un 19 de septiembre, una depresión tropical 19 frente a nuestras costas. Nunca se había formado uno. Hoy ya se formó. Hoy ya nos impactó. Llovió 273 milímetros en 2 horas. Es decir, lo que nos llueve en 3 meses, no llovió en 2 horas. Si no hay ese entendimiento de la política pública, va a ser muy complejo reducir riesgos. Porque la memoria de nuestro país y del mundo es muy corta, pero la mía no. Y es por ello que predico mucho el tema de la riesgología y que debemos de entender que es un tema transversal y que debe ser expresado en los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo como una política transversal. Quiere decir que la política pública en materia de gestión de riesgos y protección civil no solamente es un gesto de amor hacia nuestra población, sino a nuestras próximas generaciones. Claro, me encanta esa frase. Dicen que las crisis siempre revelan lo que es la persona. ¿Qué te han revelado a ti las crisis que has enfrentado? Pues te han hecho resiliente. La resiliencia a través del tiempo y con el tiempo ha sido compleja. En lo personal ha sido compleja desde chico y cómo te fuiste desarrollando.
te doy un ejemplo y siempre no lo comento siempre, siento en mi corazón decirlo, porque te doy un ejemplo, había una reunión de unas familias, era amigo de mi hijo, Roy Eduardo. Recuerdo que todo el mundo gritaba porque había un niño en el fondo de la alberca y yo nomás corrí, saqué la cartera, lo saqué, ya no tenía vida, le di RCP, hasta el 5º ciclo abrió sus ojos. Al tercer día estaba en su casa, se llama Cristian, vive en Las Vegas del Río de Navolato. Y bueno, después llega la complejidad de mi hijo Roy Eduardo, que ya no está con nosotros. Y bueno, ¿cómo salvas tantas vidas? Y a veces llegué tarde, siento que llegué tarde porque él tuvo una complicación y no pude darle los primeros auxilios a mi hijo. Claro. Entonces yo creo que con el tiempo, ser resiliente hasta en eso, como la vida misma, porque las partes más dolorosas de las familias, de la vida misma, y con el tiempo, pues te vas haciendo con el tiempo, pero las complejidades de los fenómenos naturales o de la vida misma, en temas de resiliencia familiar, en lo personal, institucional, pero también de los que viven las familias, te van haciendo esa persona resiliente de la vida misma y a veces entender eso es complejo. Entonces sigues salvando vidas con objetivos simples, quizá para muchos, pero para uno no, porque es mi vida. Tengo 51 años, arrancamos a los 25. No sé, ahorita me quisiera ya dedicar más al tema de la docencia, a la investigación, pero bueno, todavía la sirena me para las antenitas y seguimos apoyando y seguimos ayudando gente. ¿Cómo haces para controlar ese impulso de estar manejando una crisis en la emergencia y no meterte a la logística del trabajo técnico de la emergencia? Por ejemplo, sabes usar todas las herramientas, las quijadas de la vida, los neumáticos, sabes usar todo eso, pues que es propio de un bombero que hace rescate. Pero pues te toca estar acá en el manejo global de la situación. ¿No te llama eso no, es para el otro lado, gírale, hay que separar el poste, hay que levantar acá, mete un ancla aquí, mete una bolsa? ¿Me explico? Sí. ¿Cómo haces para controlar ese impulso? Todo se hace desde antes. Desde la planeación estratégica, hay un sistema de comando de incidentes que es la administración de la emergencia, que hay una palabra muy bonita, se llama confianza en tu personal, en su capacidad, porque tú sabes a lo que capacitaste. Tú sabes lo resilientes que cada uno de tus compañeros, ya sea en tripulación aérea, tenemos 20 certificados en tripulación aérea, ya sea en el mar, en el valle, en la sierra, tenemos personal muy, muy capacitado. Hemos tenido emergencias muy complejas, pero cuando volteo a ver el sistema de comando de incidentes, sé quiénes están dirigiendo. Pero también decirles que la comunicación de riesgo es un tema muy complejo. Es decir, cuando atiendes a tus mejores aliados, que son los medios de comunicación, que les tengo mucho cariño, pues a la mayoría de ellos, porque fungen como una alerta temprana. Claro. Entonces, dar esta explicación de lo que está sucediendo, cómo se está desarrollando, para mí es bien importante atenderlos, porque son ellos los que mandamos mensaje. Si tú das muy mal mensaje, puedes provocar un problema socioorganizativo o un problema psicosocial dentro de la ciudadanía. Atender esa parte es a veces mucho más importante que estar dirigiendo ya la parte operativa. Claro. Sí te llama la atención porque le entiendo al tema, pero hay otra parte de logística de atención que también no es menos importante. Pero sí es muy importante atender de manera integral todo lo que está sucediendo. Porque tan importante es llevarle agua a un bombero, o evacuar una colonia, o estar pagando el incendio, o estar en el sistema de comando de incidentes administrando la emergencia en todo lo que es la parte logística. Es decir, que de manera interinstitucional hacemos la administración de la emergencia, porque hay sistema de comando de incidentes, pero también hay sistema de comando unificado, es decir, cuando interactuamos todas y todos. Eso se hace con el tiempo, porque si tú te quieres poner de acuerdo en el momento es muy complicado, porque a veces en las instituciones sale una palabra que se llama ego, y es donde echan a perder toda una administración. Claro. Pero lo que haces previo se refleja en el momento de la emergencia. Y lo que dejas de hacer previo también se refleja en el momento de la emergencia. Es correcto.
Oye, hay cosas que no se aprenden en la escuela, ¿no? ¿Cómo te preparas emocionalmente para vivir con el dolor de la gente, pues muy frecuentemente? Es un tema complicado, es un tema que no puedo vencer hasta el momento. Eh, Ser bombero, ser paramédico, ser de protección civil, si no tienes la parte de empatía, no hay nada, más bien no puedes estar allí. Sí, Ser empático es, yo creo, el valor fundamental para los que estamos allí. Y cuando tienes esa empatía hacia la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía lo refleja, lo siente y te abraza. Por eso siempre, pues cualquier niño quisiera ser bombero, cualquier niño quiere ser paramédico de protección civil, porque sabemos que encontramos en ellos el apoyo, la ayuda. Pero a veces te encuentras con complicaciones de los accidentes, donde estás limitando un accidente, un choque donde está una persona fallecida, prensada, cuando llega un familiar y una mamá le gritaba con mucho cariño. Mi hijo le hacía los cariños desde, desde 100 metros atrás, sí. le gritaba y le hacía los cariños. Mi chiquito, mi hermoso, te recuerdo. Esas palabras nunca se me van a ir de la mente. No, no. Entonces, es muy complicado. Nunca sé todas las palabras que le decía en ese momento. Claro. Y él acababa de salir hizo su servicio social militar. Él estaba festejando de haber salido y tuvo el accidente desafortunado. Y bueno, todavía recuerdo a la mamá haciendo esos cariños desde lejos y haciéndole cariño a sus hijos. Y bueno, esa parte nunca se te olvida, ¿no? Se me pone la piel chinita Sí. todavía. Y bueno, son de las cosas que te vas encontrando en el camino y encontrar un equilibrio entre la persona, entre la emoción, ser empático, pero también saber que sigues atendiendo a la gente y sobre todo también veo a mis muchachos, ¿no? Primero busco la seguridad de ellos cuando los veo ahí. Eh, Recuerdo el año antepasado, había una persona que se cayó de un cerro. Mis muchachos bajaron 150 metros y donde quedó la persona, fue un tema muy complejo. Ellos tuvieron que dormir allí, casi se amarraron para Sí. no caerse. Pensar en ellos, casi me iba por la parte baja por ellos, ¿no? Sí, Y a claro. veces pensar en tu gente, en tus muchachos, pues en tu familia, porque nos vemos como una familia. Híjole, no quería irme de allí, a ver si estaban bien ellos, no estaban bien, volábamos el dron, veía que ya estaban. Y a veces es complejo, no solamente la emergencia, cuidar a tus muchachos, que todo esté bien, pues tener contacto con la familia, porque a veces son 2 o 3 días fuera de casa. Entonces te juntan todas las emociones, pero tienes que equilibrarlo. Es decir, la administración de las crisis también es un valor que vas creando con el tiempo. No hay una escuela para ello, te vas haciendo con el tiempo. Ya. Oye, me está haciendo recordar un chorro de cosas que también me tocaban vivir ahí en la Cruz Roja como paramédico. Cuéntame, ¿cuál es la decisión profesional que más te ha tocado, que más te ha costado tomar? Cuando se abre un doctorado en gestión integral de riesgo y protección civil en Chiapas, Ujú. para mí era un reto porque primero tomabas puros diplomados porque no había carrera, no había licenciatura ni en bombero, ni paramédico, ni en gestión integral de riesgos, en protección civil. Todos eran diplomados, certificaciones hasta allí. Pero cuando empiezan a abrirse estas carreras, estos posgrados, pues uno buscamos siempre la forma de profesionalizarte y profesionalizar a los tuyos. Eh, y bueno, es uno de los retos más grandes que he tenido porque he viajado en muchas partes para seguir profesionalizándote. El tema está que en esa ocasión pues era el subdirector en la protección civil del Estado. A veces llegaban las emergencias y tenía que irte cada 30 días. Y era tomar 4 vuelos cada mes. Tomé 92 vuelos. Bien medido, ¿no? 487,000 pesos gastados y 603 horas invertidas. Ahí tú sabrás. De veras que Y eres fue buen un reto. administrador, ¿no? Sí, Todo bien fue cuantificado. fue todo un reto, pero de mucho aprendizaje. Sí, Y y fue uno de los retos en la profesionalización. Digo, todo ha tenido un costo de manera impresionante, porque a veces cuando mando mi currículum,
No pongo todo porque van a decir qué presumido, pero no. A veces no es decir, Roy, qué estudioso. No, es la necesidad del campo. Claro, Es la te va necesidad del llevando para allá. conocimiento para reducir tu propia vulnerabilidad a la atención a la emergencia. ¿Cómo detectas esa necesidad? ¿El campo te va diciendo? Sí, el campo, definitivamente. Ahorita, por ejemplo, que salieron los carros híbridos y eléctricos, nos dimos cuenta que en una colonia de aquí, más bien un complejo muy grande, había más de 300 carros eléctricos. Entonces, son los retos que ibas a enfrentar. Entonces, mandamos al personal a capacitarse a Monterrey con fabricantes de esos automóviles. Entonces, la ciencia es muy vertiginosa, es muy cambiante y tienes que ir identificando, analizando y evaluando para saber en qué vas a capacitar a tu personal para enfrentar esos problemas y reducir tu propia vulnerabilidad. Ya. ¿Qué diferencia hay entre un bombero de cuerpo de bomberos y uno de protección civil y un paramédico de Cruz Roja y un paramédico de protección civil? No hay Es lo mismo. cambio. Simple y sencillamente los bomberos se dedican a cualquier tipo de incidentes, porque por ejemplo aquí Culiacán, Mazatlán, Mochis, son muy buenos para apagar fuego, son muy buenos en materiales peligrosos, son muy buenos para rapel, son buenos también para la atención a la emergencia. Esas capacidades no cambian, porque nosotros aquí, por ejemplo, somos más integrales, somos gestores de riesgos, somos investigadores, pero las ciencias están en el instituto. Por eso decía al principio que tenemos sismólogos, hidrólogos, químicos, ambientalistas, antropólogos, riesgólogos, geomáticos. Son ciencias, es mucho más amplio. La ley general dice que los bomberos son parte de nuestro sistema e incluso los medios de comunicación son parte del sistema, Cruz Roja es parte del sistema. Pero dice la ley que alguien tiene que coordinar los esfuerzos interinstitucionales y la responsabilidad se le dan a Protección Civil. Entonces nosotros sí tenemos capacidad, por ejemplo, todos mis muchachos ahí pues se le entienden al tema del fuego porque le debemos de entender también al tema de la investigación, a la parte química, a la parte aérea, a la parte de mar, a la parte serrana. También tenemos la capacidad de atender cualquier emergencia dentro del Estado y sobre todo administrar un sistema de comando de incidentes. Donde nos encontramos nosotros, la parte más compleja es en un desastre. En un desastre, porque lo hemos vivido aquí y fuera de nuestro estado. El tema no es la gestión de riesgos, no es la reducción de riesgos, no es la atención a la emergencia, es el desastre. Porque a veces rebasa la capacidad interinstitucional. ¿Y por qué la rebasa? Simple y sencillamente porque no hay una administración de manera interinstitucional con mesas específicas de cada una de las infraestructuras estratégicas. Por ejemplo, debe haber una mesa de hospitales, debe haber una mesa de escuelas, debe haber una mesa de hidráulica o una mesa de carreteras, una mesa de la Comisión Federal de Electricidad, pero también una mesa principal donde se centra todo. Pero también un mundo de gente fuera para atender y recuperar todo lo que es en las comunidades, municipios o el propio estado. Ahí es donde está la complejidad. Okay. Pero también hay otro componente que se llama sociedad civil, que ellos también quieren participar. Si no le das conducción desde antes, no lo vas a poder conducir en ese mismo día. Tienes que preparar la sociedad civil, porque recordemos que Cruz Roja y Protección Civil nacen en tiempos de guerra. Sí. Y después se determina también en tiempos de paz. Quiere decir que estos cuerpos de auxilio se hacen entre la sociedad civil. Y de manera natural, cuando hay un desastre, la sociedad civil quiere también participar. Sí, pero si no lo haces con tiempo, en temas de gobernanza, es decir, entre sociedad y gobierno, difícilmente vamos a poder participar todas y todos. Y si no se atiende, también se te hace un problema socioorganizativo. Entonces, ese todavía es un tema complejo en nuestro país y el mundo. Sin embargo, es una tarea que todavía estamos nosotros organizándonos, porque antes, por ejemplo, no había brigadas comunitarias. Hoy ya tenemos más de 1,000 brigadistas comunitarios en el estado de Sinaloa. Nuestro reto es llegar a más de 2,000 al término de esta administración. Es decir, tenemos que organizar a la sociedad para que participe junto con el gobierno ante un desastre o cuando se presente. Más vale tener y no ocuparlo, dice Cruz Roja, ¿no? Que ocuparlo y no tenerlos. Así es. Entonces, entendemos bien el sistema, su funcionamiento y qué es lo que falta, pero también qué es lo que viene. Ok. En un trabajo donde literalmente salvas una ciudad completa, ¿no? Los habitantes de una ciudad completa, ¿qué es lo que más urge cambiar en la gestión de riesgos en Sinaloa, en México? ¿Qué te gustaría a ti que se cambiara eso de inmediato? Bueno, yo creo que es muy importante, uno, el entendimiento
de los fenómenos naturales y antropogénicos que se tiene que estar predicando en nuestro estado y nuestro país. Que sea reflejado en la regulación, porque si en la regulación no está, es muy complicado. Dicen los entendidos del derecho que las normas, leyes o la propia Constitución es para regular el comportamiento del hombre en sociedad, es decir, la debemos de tener. Y la otra, en la parte de la previsión, que debemos estar nosotros todos los días sembrando en la ciudadanía, pero no solamente desde el hogar, no solamente desde la comunidad, de las empresas, nos tenemos que ir al aula. Yo creo que la prevención se tiene que sembrar desde el semillero. El artículo 43, título séptimo de la Ley General de Protección Civil, fracción segunda, dice que todos los niveles académicos deben contar con el tema de protección civil. Y es ahí donde nosotros vemos el tema del constructivismo en el conocimiento de la prevención. Solamente así se va a reflejar en la ciudadanía. Cuando ya la previsión está sembrada dentro de los alumnos, yo creo que vamos a entrar nosotros en un camino de la prevención. Primero, de la ignorancia, porque la prevención, los riesgos, las vulnerabilidades, no todo es tangible. Hay riesgos intangibles. El desconocimiento es uno de ellos. Es una vulnerabilidad. Pero si la sembramos desde las aulas, yo creo que es el mejor camino para el constructivismo social y después nos lo van a agradecer. Y quizás sean intangibles y no lo puedes medir en vidas, pero mientras surjan menos accidentes, yo creo que es donde se va a reflejar, porque es muy difícil decir este gobierno del Estado, esta protección civil que están prácticamente todas las ciencias, ¿cuántas vidas han salvado? Bueno, nuestro trabajo a lo mejor no se refleja en un indicador de decir cuántas vidas salvamos, ¿no? Desafortunadamente siempre nos tenemos que ir al histórico para ir abriendo conciencia. Claro. Eso que dices es bien importante, porque las tragedias no avisan, ¿no? Así es que la prevención entra ahí siempre. Dinos algún hábito, aparte de meterlo en todos los niveles de educación, o alguna sugerencia para que se reduzcan, no sé, el 80% de una contingencia. He dicho mucho ante conferencias, medios de comunicación, que la protección civil empieza en casa, pero la gestión de riesgos empieza en ti mismo. Cuando entendemos esa palabra, que la gestión de riesgos empieza en uno mismo, que la protección civil empieza en casa, yo creo que ahí emana y florece y se hace un efecto paraguas en la sociedad, en la comunidad, en las empresas. Por eso digo yo que la protección civil empieza desde casa, pero se fortalece en las comunidades, se fortalece en las empresas, se fortalece en los sistemas, se fortalece también en las escuelas. Cuando entendemos la parte del entendimiento dentro del hogar, saber gestionar tus propios riesgos, saber que aumentar tus capacidades dentro del hogar para la autoprotección y el autocuidado, yo creo que de ahí arrancamos el mejor camino al constructivismo social en un hogar, familia, comunidades y un estado más resiliente. Muy bien. ¿Y qué error humano es el que provoca más incendios? La ignorancia y sobre todo el no entender el tema de gestión de riesgos, el tema de la subyacencia de riesgos también. Yo creo que lo que ha ocasionado más el tema de los accidentes en el hogar. Si yo lo viviera de manera consciente, yo sé que tengo que reducir mis propios riesgos en el hogar. Yo sé que debo revisar mi tanque de gas LP. Yo sé que no debo recibir un tanque de 30 kilos si se ve viejo. Si te lo van a regalar, pues posiblemente lo puedes recibir, ¿no? Pero si es un tanque que tú estás pagando ese dinero, tú tienes que escoger cuál es el tanque de gas que viene mejor, porque lo que te están dejando en tu casa es una sustancia química muy peligrosa. Y saber que mi manguera del gas LP que va a la conexión debe contar con un cierre de válvula rápido y que esa manguera debo cambiarla cada 3, 4 o 5 años. Ok. ¿Qué es mejor, el cilindro de gas o el tanque estacionario? Depende. Para una familia. Bueno, yo apostaría más por el tanque estacionario. Porque el cilindro de gas de 30 kilos anda a veces en la playa, a veces anda en la ciudad. No sabemos cuántos años tiene. No sabemos si la planta de gas LP le dio el cuidado, el mantenimiento debido, porque tiene mucha rotación de personal, no todos son expertos. Y el tanque estacionario, pues sabes que es un tanque nuevo.
Te lo instaló un ingeniero especialista en el tema, a lo mejor igual fue la misma gasera. Le instaló un cierre, una válvula de cierre rápido arriba, otra abajo. Tengo mi detector de gases en la parte dentro del hogar. Y bueno, yo creo que me quedaría tranquilo, pero que estuviera también fijo. Muchas veces llegan, lo dejan y sobre el techo. No está anclado. No está anclado, pero no puede ser anclado en el mismo techo, tiene que ser una plancha. Entonces tiene sus ciertas especificaciones, pero yo creo que allí reduce la vulnerabilidad ante una sustancia química peligrosa. ¿Y cuándo sería mejor el tanque? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo sería mejor el tanque, el cilindro, pues? De 30 kilos. Ajá. Bueno, es muy fácil identificar cuando es un tanque nuevo o un tanque golpeado o un tanque viejo. Ah, ok. Entonces, ahí esos deberían tener, según normativa, no tengo la fecha de la normativa, es porque una de extintor sí tiene 30 años de caducidad, pero si está en playa, te dura menos. Por ejemplo, yo creo que si duran como 30 años, tienes que hacerle una revisión o un estudio cada 5 años, eso sí lo sé, pero creo que también son 30 años. Sin embargo, si está en playa, te dura entre 5 y 7 años, más o menos. Ok. ¿En qué escenario una familia escogería o le recomendarías más un cilindro de gas versus un tanque estacionario? Bueno, está en la posibilidad de compra, ¿no? En la economía. En la economía y hay mucho que ver, pero también hay una práctica o una mala práctica también por pues, temas de también económica. Mucha familia le es más fácil ir a surtir 100 pesos, 200 pesos con un tanque de gas que ya tengo 7, 8, 9, 10 años con él y no sé sus condiciones. La norma dice que ese tanque tiene que entrar a andén, es decir, a la planta de gas, observarlo y ellos mismos llenarlo y llevarlo a repartir, quien lo quiera adquirir. Sin embargo, hay familias que por años surten 100, 200 pesos con base a su posibilidad. Yo creo que esa práctica no debería de existir, está por la necesidad, pero no debería de existir porque hemos visto familias, han tronado tanques dentro de los automóviles, lo hemos visto por arriba de las bicicletas, de hecho, o sea, tenemos una mala práctica. Los accidentes de gas LP son por malas prácticas. Yeah. Sí hay accidentes, hay que decirlo también, porque no todo sucede, porque todos los que hacemos son para reducir riesgos. No quiere decir que no vaya a pasar nada. Todas las medidas de prevención, de reducción de riesgos, es solo eso, reducción de riesgos. No quiere decir que no va a pasar nada, pero hoy encontramos ciertas áreas de oportunidad para mejorar, pero también campañas que siempre hemos hecho. Y cuando tengas las posibilidades, y si tienes la posibilidad, yo creo que un tanque estacionario siempre pues es más seguro. Sí. Es más seguro nada más. El liderazgo se hereda con acciones, no con palabras. ¿Cuál sería el legado que quiere dejar el doctor Roy Navarrete? Profesionalismo en el personal, riesgólogos y riesgólogas aquí en el estado, y que lo que estamos construyendo ahorita yo lo veo como la antorcha. Estoy viendo el día de mañana que yo me retire, ¿a quién le vamos a dejar esta antorcha? Para mí es muy importante. ¿A quién se la vamos a dejar? Yo estoy seguro que ahorita hay muchos riesgólogos y riesgólogas con mucha capacidad de seguir ese legado de reducción de riesgos, pero también de atención a la emergencia. Y me preocupa y ocupa esa parte de manera muy, muy personal, saber quién va a dirigir la protección civil de nuestro estado, la de los municipios, que ya no puede ser el compadre, el amigo, el compromiso, no. El artículo 46 y 47 de la Ley General es muy clara, son profesionales, evaluados, de carrera. Es como cualquiera que si quiero ser militar, no puedo ser militar, tiene que ser de carrera. Claro. La protección civil es igual. Y cuando no se hace son vulnerabilidades intangibles. Entonces son riesgos intangibles. Entonces es muy importante el entendimiento de ello, que es un tema de política pública realmente muy transversal, pero también de conciencia, de que esto no puede dirigirlo cualquier persona. Tienen que ser personas muy profesionales. Ya hay más de 200 riesgólogos y riesgólogas en el estado, no había, ya los tenemos. Genial. Y pues bueno, el día de mañana quisiera entregar esa antorcha a alguien que realmente traiga ese corazón de servir, que sea empático con la ciudadanía y que realmente se dedican a reducir riesgos aquí en el estado de Sinaloa y fuera del estado. Y en lo personal, pues creo yo que
el llamado está a la ciencia, está en las aulas, seguir sembrando para que pueda germinar personas que piensen o nos mejoren, porque siempre buscamos que sean mejores que uno. Y yo creo que es la mejor forma de heredar mínimamente nuestra ciencia, personas que vengan pues a sumarse a la reducción de riesgos de nuestro estado y nuestro país. Excelente. Si pudieras hablarle al Roy de hace 10 años, ¿qué le dirías? Híjole, pues yo creo que le diría que va por buen camino, porque lo que determiné iba para 40 años, era la profesionalización. La profesionalización iba a reducir mi propia vulnerabilidad y pudiera yo conducir a todo mi equipo, mi personal que quiero mucho. La verdad traigo un equipazo porque uno crea sueños en su cerebro y ellos lo hacen realidad. Yo creo que lo que hemos generado en los últimos 10 años es la profesionalización de un sistema, de todo lo que me rodea, de todo mi personal. Ese mismo equipo, no se me ha ido ni uno. Algo bien estamos haciendo y yo creo que la profesionalización de ellos es mi paga como profesional en este tema. No te haces rico, pero sí te crea una satisfacción muy, muy plena. Yo creo que entregar la antorcha para seguir reduciendo riesgos a través del tiempo, con el tiempo, porque los análisis prospectivos que hemos hecho en temas de fenómenos naturales vienen mucho más complejos. Tenemos que estar preparadas para que la ciudadanía estemos en la misma sintonía y que juntas y juntos vayamos a reducir riesgos, pero también apoyarnos unos a otros. Genial. El fracaso es el mejor maestro que hay. Cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor fracaso y qué has aprendido de él? Los fracasos en lo profesional, hasta ahorita lo siento como aprendizajes más que fracasos. Son aprendizajes cotidianos en la emergencia, en lo personal, en lo profesional, en lo físico también. Pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. A veces hablar de un fracaso quizá pudiera tener proyectos que no se realizaron, quizá, pero que están en el tintero. Porque soy muy terco, por lo regular, soy muy objetivo en la vida y no creo dejarlos en el tintero. Si hablamos de objetivos, de planes de vida, año con año, cada 10 años, porque si lo determinas a corto, mediano y largo plazo, yo creo que nos da un número positivo. Pero si lo planteo yo en la vida personal, no en lo profesional, el fracaso es una palabra que difícilmente está en mi cerebro. Te soy bien sincero. He tenido caídas, sí, pero la resiliencia es una palabra que he abrazado durante mucho tiempo y es lo que nos tiene aquí fuertes todavía. Algunos me dicen que tengo cerebro de viejito, que pienso como viejito, porque a veces no tengo esos espacios, ¿no? de diversión, a lo mejor pues, me divierte trabajar, me divierte salvar vidas. Siempre estoy en la investigación, en el constructivismo social, en la realización de los libros. Siempre la vida que tengo de 51 años, me siento pleno. Siempre digo, tengo 51 años, pero lo digo con orgullo porque siento que mi vida ha sido productiva. Claro. Y me siento con esa plenitud en mi cerebro. Sí, un padre fracturado, pero resiliente. Una familia fracturada, pero también una familia resiliente. Genial. Muy bien. Con toda la experiencia que tienes, pues obviamente de tanto salvar vidas y eso podría salvar pues miles más. Ya estás haciendo un libro, ¿qué sigue? ¿Hacer una academia? ¿Hacer un método propio? ¿Qué es lo que sigue? Crear más profesionales en el tema. El tema de la riesgología para nosotros es fundamental. Queremos meterlo como una ciencia, una materia optativa en todas las carreras, así como el derecho, la administración, la gestión de riesgos va hacia allá. Es un reto que tenemos. Somos pocos los riesgólogos que estamos en el tema de la investigación. Estamos proponiendo para el Centro Nacional de Prevención de Desastres del país, llevamos una propuesta muy buena para su fortalecimiento y se pueda desprender. Es decir, el tema de la profesionalización de la investigación de lo que está sucediendo es un reto. Si los marcos internacionales y nacionales nos invitan a reducir riesgos,
al tema de aumentar las capacidades, al tema de la resiliencia, jamás va a poder suceder si no entendemos el entorno, si no entendemos el tema de los fenómenos, si no entendemos que la parte prospectiva trae un indicador que se llaman comportamientos. Porque hablar de prospectiva no es hablar solamente de futuro, sino de esos comportamientos. Esos comportamientos los tengo analizados. No es que tenga la razón completa, no. Porque me reúno con riesgólogos y riesgólogas de nuestro país, del mismo personal aquí en el estado, y vamos analizando esos comportamientos, pero también vulnerabilidades institucionales que no les suman al llegar a esos objetivos. Pero yo he entendido con el tiempo que la profesionalización y capacidad de personal, de riesgólogos y riesgólogas es muy importante hoy en día. Es como hablar que faltan médicos, faltan médicas aquí en nuestro estado, especialidades en ciertas características de las enfermedades que vienen, porque todo está estudiado. Entonces, aumentamos nuestra capacidad por los temas analizados prospectivamente hablando en términos de salud. La riesgología es igual. Entonces, nosotros estamos empujando para analizar también a los retos que nos vamos a enfrentar. Porque ¿para qué quiero profesionalizar a personas si no sé lo que nos vamos a enfrentar? Entonces, si de manera prospectiva ya sé que los fenómenos naturales son más agresivos, que ya tenemos un Otis categoría 5 que jamás había impactado nuestro país, o una depresión tropical ahora que impactó nuestro Veracruz, o una depresión tropical 19 en el 2018 que nos llovió muchísimos milímetros y que nos impactó a Culiacán. Si no hay ese entendimiento, entonces difícilmente vamos a poder enfrentar y aumentar nuestra capacidad para la resiliencia. Porque yo, con base a un análisis, yo sé en qué voy a aumentar la capacidad para enfrentar. No es capacitar por capacitar, no, sino el por qué y el para qué voy a capacitar. No es la misma aumentar la capacidad para atender una planta de gas LP, aumentar la capacidad para atender un centro de atención infantil. Entonces, no, nada que ver. Entonces, a cada quien se le capacita con base a la exposición y la vulnerabilidad, pero también a la atención a su actividad que le está haciendo. En nuestro caso, es muy integral. Muy, muy integral, pero no puedes ir solo, tienes que irte con todas las ciencias, con la capacidad del entendimiento de la riesgología para que me ayuden a reducir riesgos, para que me ayuden a investigar. Genial. Oye, todas las historias inspiran mucho más que los protocolos. ¿Qué mensaje, qué historia le darías a alguien que quiere empezar a ayudar, pero no sabe cómo? Que se acerquen a la protección civil, a los profesionales en materia de gestión de riesgos y protección civil, a los riesgólogos y riesgólogas. Seguramente tenemos una palabra, una conducción, una ley, una escuela donde te podemos conducir. Ahorita se acercó una institución donde están varias empresas. Yo les asesoré diciéndole, hagan su departamento de gestión de riesgos para la autoprotección, el autocuidado de sus propias empresas. Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva? Mínimo 2 años, le digo. Vas a tomar licenciatura, está para carrera técnica, y él empecé, oye, es mucho. Sí, le digo, el tema está que cuando está siendo impactado en empresas, en desarrollo, en pérdida, en fallecimientos de trabajadores, te das cuenta que no es mucho. Así es. Te darás cuenta que el mejor camino es la prevención. Y si tú aumentas la capacidad de tus colaboradores, vas en el mejor camino. Una ocasión yo les decía a unos empresarios, capaciten a su personal, inviértanle. Y dice uno, oye, Roy, pero si le invierto y se me va. Entonces yo le dije, pues haz una reflexión, le digo, capacítale e inviértele. Y quizás se vaya. O no le inviertas nada y que se quede. ¿Qué es mejor, le digo? Claro. Bueno, te lo dejo como reflexión y tú toma tus decisiones. Genial. ¿Hay un programa, algún canal, alguna transmisión que hagas donde se pueda la gente estar actualizando sobre estos temas de manera más integral y que se vaya dirigiendo hacia el saber cómo ayudar o cómo empezar, justo como lo has dicho? Sí, bueno, mira, nosotros subimos mucha la parte preventiva de concientización en nuestra página, que es Protección Civil Sinaloa. Protección Civil Sinaloa, y nosotros subimos mucha parte preventiva. La verdad que damos información, más allá de que nos sirva como una página de alerta temprana. Protección Civil Gobierno Sinaloa te dará información relevante para que
tú tengas conocimiento, pero también tu familia. Pero decirles que a la llegada hace 3 años nosotros hicimos un programa con enfoque a las familias. Se llama Zona de Prevención. Así lo pueden encontrar en las redes sociales. Zona de Prevención es un tema donde está enfocado a las familias, donde vas a aumentar tus capacidades en conocimiento. Hacemos invitados y invitadas también que nos darán temas también o nos dan tema de pues, asesoría para el hogar, de reducción de riesgos. Hemos invitado a un sinnúmero de científicos, de personas profesionales en el tema. Yo creo que es importante que sigan esas páginas. La otra que también generamos se llama Escuadrón 911, que es con enfoque para niñas y niños. Cómo aumentar la capacidad de las niñas y los niños también. Les damos asesoría. Vamos a las colonias, vamos a las comunidades, vamos a las escuelas. Cuando gusten y nos inviten, seguramente Escuadrón 911 o Zona de Prevención va a estar ahí con ustedes. Genial. Muy bien. Lo voy a promocionar mucho eso para que vayan para allá con los pequeñitos. Creo que ahí empezamos todos, ¿no? Así es. Doctor Roy, muchas gracias. Usted es una prueba viviente que el liderazgo no es una posición, es un servicio. Ha dirigido instituciones, enfrentado incendios, sostenido ciudades enteras en momentos muy críticos. Hasta lo han llamado loco. Sí. Y aún así mantiene una visión humana que inspira y que se nota. Gracias por la entrega, gracias por la trayectoria, gracias por seguir formando a todos los que vienen atrás de usted. En nombre de Qué Show, el podcast, gracias por servir a este gran país. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a usted, doctor, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, poder expresar o con muchas cuerdas sensibles. Y bueno, también es bueno expresarlo, no guardarlo y decirles que aquí estamos, que hay un servidor público. Me gusta decir esa palabra, servidor público, porque sí nos gusta servir. Y bueno, seguiremos y continuaremos nosotros esta formación, esta profesión que amamos y queremos tanto. Y bueno, estaremos, si no en este espacio, en otros espacios, siempre con la finalidad de estar predicando el tema de la riesgología, de la gestión de riesgos, de la protección civil, que es una responsabilidad de todas y todos. Y también lo he dicho mucho, que la gestión de riesgos y protección civil es una responsabilidad compartida. Así es. Me ayuda a despedir este podcast en esa cámara diciendo, pórtense mal y recuerden, viva la cirugía. Pórtense mal y recuerden, viva la cirugía. Excelente.